Ahí está. Listo. Entraste. Cuando empiezan los comentarios lo vas a ir viendo. Es que no sé cómo. ¿Apareciste? No sé, fíjate, Ale. Bueno. No me grabes todavía, sácame. ¿Qué hago? Aquí hay una persona. Hay tres. Ah, bueno. Poner así. Ahí no se me ve. Ahí está. Tengo calor. Aunque tienes una aplicación que no conozco. Claro, porque no tengo lugar en el celular. No importa, déjala. Déjala, Ale. Hay 11 personas. ¿No? Pero dice. Yo voy a hablar y voy a decir que no voy a poder leer y listo. Espera. Lo podemos solucionar. Sentate y tranqui. En un minuto solucionamos los problemas técnicos. Calor de otoño. Se agarraron los calores. Ahí está. Tenés a Anabel Carrizo, Susana Elena Turturro. 17 personas hay, ¿eh? Bueno, ahí voy. Hola Marian, te están diciendo. Elena Quiñones. Si querés hablar un poquito y léeme eso y yo empiezo, ¿vale? Entonces, Dale. te vas a conocer. No hay unos lentes por ahí. Dale. Oh, ciego. Elena Quiñones. Te voy leyendo quiénes entraron. Dale. Marta Rivalio, Anabel Carrizo, Susana Elena Turturro. Hola Marian, te dice Susana Elena. María. Hola, Inés, hola. Elba. Comarosi. Parece monaguillo. Viste que los monaguillos hacen sonar las campanas en la isla. Talán, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a dar la clase, vamos a conversar un poquito sin vuelta, va a ser una conversación solo de ida. A ver, ahí puedo leer. La idea es que yo pueda leer lo que ustedes me escriben, que a veces no me es tan posible. Vamos a esperar un ratito a ver si lo logramos. Y ahí está. Ahí está, perfecto. Acá. Perfecto. Aquí vas bajando en el borde. Perfecto. ¿Está? ¿Está bien? ¿Bien, bien? ¿Y por qué me veo Porque te ves como... con porque retraso? demora, estás con... Esto no sigas la imagen, seguí directamente lo que está acá, porque vas a salir siempre con un retraso, que es el... Perfecto. ¿Está bien? Pero acá van a ir apareciendo los comentarios y si vas bajando ahí, vas a ir leyendo, ¿está bien? Bueno, empezamos entonces. Viviana Guadalupe Cova, Viviana Castaldi, La ahora cámara. sí te dice Elena Quiñones. ¿Sí? Ahí está, 17 Bueno. personas. Buenas tardes. Ahora sí vamos a empezar con la clase. Ustedes saben que no siempre es fácil esto de la tecnología. A veces lo podemos
solucionar un poquito mejor, otras veces no tanto, pero bueno, por fin acá estamos. Vamos a continuar con la clase de la ira. Mándenme si quieren, yo he mandado un pequeño escrito a los alumnos que tenía en mi clase desde el comienzo. Si alguien lo quiere, mande el mail ahí por Facebook y yo les puedo reenviar algunos artículos, algunas cositas si tienen ganas de leer. Bueno, la idea es que yo tomo algunas cosas, algunos conceptos y ustedes se puedan quedar pensando en algo o pensando en alguna situación y que tengan un proceso de automirada, de autorreflexión, que algo se abra, que algo, podemos decir, aunque sea un poquitito, pero que les permita pensar las cosas desde un lugar distinto o alguna idea que antes no la habían pensado. Bueno, gracias a todos los que me dicen que se escucha muy bien. Voy a empezar tomando algo que le dijo Hamlet a Horacio y le dijo: dadme un hombre que no sea esclavo de sus pasiones y lo guardaré en lo más íntimo de mi corazón. Fíjense qué bonito esto que dice, ¿no? Un hombre que no sea esclavo de mis pasiones, de sus pasiones. Bueno, justamente esto es lo que caracteriza a estos 7 capitales que venimos viendo cada miércoles a las 4, que no es que aparece algo nuevo con esto de los capitales, sino que es que el sujeto está desbordado por algo que ya previamente existía. Es algo que no es dañino en sí mismo si eso que aparece se puede modular, se puede controlar, puede ser ubicado en ciertos órdenes y que no se produzca el exceso, el desborde. Esto justamente que vamos a ver con la ira, en el sentido de exceso, es lo mismo que hemos visto con los otros capitales, con la gula, con la avaricia, con la codicia, con la envidia. Entonces, todas emociones, todas cosas que hacen a la naturaleza humana, pero que son dañinas cuando se produce el exceso. Eso sería lo que va a caracterizar a estos capitales, en donde no va a haber algo de afuera que va a culpabilizar, que va a penar ese exceso, sino que cuando los vemos dentro de la naturaleza psíquica, dentro de la naturaleza humana, vamos a ver que los que más castigamos, que los que más ponemos en contra o hacemos cuando aparecen estos capitales, somos nosotros contra nosotros mismos. Nosotros somos nuestros peores jueces en la mayoría de las veces. Y qué bueno que aparezca, porque otra de las cosas que hace y que tiene que aparecer es la culpa. En todos estos capitales, cuando hay un exceso, si aparece la culpa, por más que la culpa, si es en grado extremo, es muy inhibitoria, es muy persecutoria, pero tiene que aparecer como una organizadora. La culpa ayuda a que se instale lo que nosotros decimos como represión y es lo que va a hacer que nos convirtamos en personas que podemos andar por la vida haciendo o exacerbándonos en algunas cosas, pasándonos de la raya, como dicen muchos, pero que después aparezca la cultura con sus normas, aparezca la culpa porque estamos inmersos en esta cultura y podamos sentir que en algún momento nos pasamos, que hicimos un exceso, que cometimos algo que puede hacerle doler al otro. Entonces, en todas estas emociones, en todas estas vivencias, en todas estas pasiones, lo complicado va a ser cuando aparece el exceso y cuando no hay culpa, porque esto hace que seamos desbordados desde la adentro con algo que nos arrasa y que si no aparece
esto de autopreguntarnos, de una introspección, de preguntarnos si le hicimos algún daño al otro, es muy peligroso porque podemos hacer cosas irreversibles. En la mayoría de los casos, en donde hay delitos graves, en donde hay perversiones, en donde hay violaciones, en donde se arrasa con la subjetividad del otro, sea de índole físico o sea de índole psíquico, estamos en un terreno ya en donde hay patologías o hay organizaciones más graves, muy difíciles de que se puedan reorganizar, difíciles de que aparezca en muchos casos la noción de daño, la noción de culpa, la noción de semejante. Entonces esos son los casos más graves. Los casos más neuróticos, los casos más comunes, en donde uno tiene un arranque de ira, en donde uno tiene un arranque de bronca, en donde uno se queda murmurando y se queda carcomido por alguna situación de rabia que hemos tenido, podríamos decir que en algún momento eso se cae, en algún momento eso tendría que ligarse con el amor, que dar lugar a otra cosa y pasar a otra cosa. Entonces, hay varios, en este fenómeno de la ira, que entra dentro de todos los fenómenos que vamos a llamar agresivos, en el gran conjunto, son las pulsiones agresivas, que entraría la ira, la rabia, la bronca, la envidia, el sadismo, las perversiones, el odio, todas están dominadas por esta pulsión agresiva, que difieren en forma y difieren también en intensidad. Como dije el miércoles pasado, que estén estas pulsiones agresivas es totalmente natural. Entra dentro de lo que Freud llamó pulsiones agresivas naturales. La necesitamos. Es un derivado del instinto agresivo que compartimos con los animales. Entonces, todas estas pulsiones agresivas, en la medida en que nosotros crecemos, en la medida en que estamos inmersos en una cultura que va normativizando, que va poniendo diques a esto que sale en forma más salvaje, se va moderando, se va uniendo, se va ligando a relaciones amorosas, y eso queda dentro de una cosa más o menos, podríamos decir, unida, fusionada, que va a aparecer con distintas intensidades según la situación que venga de la afuera. Siempre hay algo de la afuera que va a hacer que esto agresivo se despierte en nosotros. Lo que pasa que el monto, el quantum de eso que se va a despertar va a depender de las vivencias que hayamos tenido desde que éramos chiquitos. ¿Qué quiero decir con vivencias? Que no todos tenemos el mismo monto de agresividad. Uno lo va a ver a eso en los niños chiquitos, y vamos a ver que hay niños que desde pequeñitos son muy tranquilos y hay niños que son muy irritables. Que hay distintos modos, distintos quantums en que esto se manifiesta. Y cuando hablamos de vivencias, hablamos también de cómo hemos reaccionado desde que somos chiquitos a la frustración. Esto es muy importante. Yo lo repito mucho porque ya uno de niño puede preguntarse o puede buscar cómo reaccionó a las distintas frustraciones que la vida fue imponiendo. ¿Cómo reaccionamos? Hacíamos berrinche, podíamos comprender, tendíamos a romper cosas, mordíamos, tirábamos los pelos. ¿Cómo era la intensidad del berrinche? Había alguien que venía a apaciguar eso tan bruto que nosotros sentíamos.
había alguien que le ponía palabras a esas emociones que todo niño siente, que en un inicio son difusas. Véanlos en sus nietos, va a ser bastante interesante que miren cómo se va dando todas estas pulsiones agresivas desde si lo pueden ver con niños chiquititos, mucho mejor. Y esto se va mitigando con el crecimiento, se va organizando y va tomando un lugar en el cual tendría que aparecer si sentimos que algo nos ha invadido, si sentimos que algo ha sido hostil, si sentimos que algo nos ha atacado. Va a aparecer, pero tendría que aparecer dentro de un monto que no nos exceda, es decir, que nosotros, que el yo nuestro, que es la fuerza que tenemos, que va a estar mediando entre lo que viene desde adentro en forma de pulsión y lo que hemos recibido en cuanto a lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ese yo, cómo lo va a ir manejando, cómo va a ir permitiendo que esto salga y cómo va a decir, bueno, en este momento no te enojes porque va a ser peor, quédate tranquilo, en otra situación sí, cómo va a ir evaluando la realidad y va a ir diciendo hasta dónde uno puede dejar salir esto que está sintiendo. Por eso muchas veces uno dice, yo digo todo lo que siento, cuando estoy enojado dejo salir todo el impulso. Y nosotros vamos a decir, es bueno dejar salir los impulsos, es bueno dejar salir los enojos, siempre y cuando el otro lo pueda tolerar, porque no todos van a reaccionar igual frente a esta situación, y siempre y cuando sume algo a la situación. No es tan así de dejar salir por dejar salir las cosas, el impulso agresivo, la ira o la bronca. Sí, cuando uno es niño, lo normal es que los niños hagan berrinche, que los niños saquen todo su enojo, que los niños puedan expresarse lo más libremente posible y que después que no venga algo que sea extremadamente represivo, extremadamente, o sea, lo ideal sería que uno le pueda dar lugar a eso, que le ponga palabras y que eso se vaya ordenando. Entonces, con el correr de los tiempos, este impulso se va a ir modulando, se va a ir acomodando y va a ir aceptando las distintas frustraciones en la vida y que no uno siempre puede hacer lo que quiere y que no siempre el otro va a ser como nosotros queremos. Y esto que yo lo digo tan rápido es lo más básico que después va a despertar, como habíamos dicho, la primera manifestación de esta ira, que es la irritabilidad. Y yo quiero que esto aprendan a observarlo, sobre todo la gente que tiene una tendencia a sacar el enojo o a enojarse muy rápido, que es como que cualquier cosa enseguida los enoja, que no pueden contener el impulso, que no lo pueden sostener al enojo, de decir, bueno, aguántense enojados, no hace falta que enseguida salten como leche hervida, como dicen, quédense a ver qué pasa si uno lo sostiene. Entonces, esto que uno empieza a sentir como que hay algo que molesta, hay una tensión que puede ser desde adentro, que estamos irritados, que estamos sintiendo algo displacentero, puede ser, como dije en la clase pasada, por hambre, porque tenemos frío, porque estamos molestos con la persona que tenemos al lado. Hay algo que empieza a molestar, a irritar. O puede ser porque viene algo de afuera. Entonces lo primero es empezar a darnos cuenta de que hay un malestar que tenemos que poder primero reconocerlo. Empezar a reconocer que hay en nosotros algo que no está tranquilo. En la medida en que uno puede reconocer eso, podemos intentar hacer alguna acción o por lo menos intentar que esto no siga creciendo de modo ciego. ¿Qué quiere decir de modo ciego? Que después el enojo no nos avasalle y haga que tengamos una reacción que después nos arrepentimos o que después uno dice, ¿qué fue lo que hice? Entonces, primer
primer momento en que va a aparecer la ira es en esa sensación difusa, en esa sensación de malestar que aparece como irritable. Si uno no se da cuenta de eso, esa irritación pasa a lo que algunos dicen está todo el tiempo de mal humor, está molesta, tiene mala cara. Hablo en femenino porque, bueno, soy yo la que lo estoy diciendo. Acá me dicen que en los adolescentes aparece con la cuarentena y sí, es así. La cuarentena aumenta todas estas sensaciones. Hay algo de afuera que irrumpe, que hace que uno ponga en funcionamiento los mejores mecanismos para lidiar con esto que hoy nos trae la realidad, pero que sí o sí va a hacer que lo que tenemos adentro aparezca. Entonces, que en los adolescentes aparezca la irritación, aparezca el enojo, es completamente entendible porque no hay muchas vías para que ellos lo puedan descargar. Y si no hay un adulto o no hay alguien con quien lo puedan hablar, menos esto que está ahí molesto, esta tensión, puede encontrar vías de resolución. La vía de resolución no siempre es hablar, a veces el hablar no alcanza, a veces uno tiene que hacer algo físico. Había en ciertas épocas que decían agarren la almohada y golpeen, traten de golpear el colchón, salgan a correr, enójense solos, escribir hasta que uno se canse, poner en la silla con quien uno está enojado y decir todo lo que le diríamos. Bueno, distintas técnicas que sirven para que uno vaya descargando esto que a veces se siente como que está quemando. Muchas personas que sufren de adicciones y que sienten como que hay algo de adentro que los arrasa, como en momentos mucho enojo, han llegado a desear o lo han hecho, se cortan las venas o se cortan alguna parte de los brazos para que la sangre, eso que ellos sienten que le está quemando, circule y se produzca el alivio. Siempre que uno tiene un desborde, lo que se está propiciando es que venga el alivio. Hay demasiada tensión que quiere salir, eso nos arrasa y luego se tendría que producir el alivio. El problema es cuando con ese impulso que aparece, que nos arrasa, hacemos algo que daña al otro. Diríamos, lo menos mal que puede pasar es que uno tire un vaso o tire un plato, siempre y cuando no haya un niño viendo, porque siempre que uno tiene algún arranque de violencia y hay un niño, esto entra en la trama de las identificaciones, y si uno ha tenido alguna vivencia de violencias, padre, madre, personas que han estado cerca, puede que uno se identifique con estos personajes. Entonces después el umbral de reacción sea mucho más bajo. Me gusta esto del umbral de reacción porque hay gente que tiene mucha tolerancia, tiene mayor tolerancia, y hay gente que tiene muy poca tolerancia. No quiere decir que la mayor tolerancia a los enojos sea siempre positivo. A veces la procesión va por dentro y uno explota por dentro. Entonces es una organización, podríamos decir, más que una organización, es un equilibrio difícil de manejar, pero que es bueno poder verlo como que lo importante es que eso pueda variar, que no entre siempre en lo mismo, que una discusión no siempre termine del mismo modo, que cuando uno se enoja no siempre tenga que salir de la misma forma, que uno pueda usar distintas variables y siempre reconocer, mirar, preguntarse, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me llevó a esto? Entonces, además, vamos a decir que, y cuando yo voy hablando, ustedes se dieron cuenta que yo usé la palabra violencia. Yo
voy a hablar de violencia cuando este impulso agresivo sale ya en un comportamiento y de algún modo entra o tiene un efecto en la subjetividad del otro. Entonces hablamos de que en la violencia ya hay un otro en la cual esta agresión, que puede salir rompiendo una silla, enojándome, pero que no atañe al otro. En cambio, cuando hay violencia, siempre está inmerso el otro. Me dicen acá que es una suma de sentimientos negativos y si se da en la cuarentena muchas personas mayores y más si viven solas. Bueno, es como varias cosas. Positivo, negativo, podríamos, es como una cuestión más compleja. No me gusta decir que la ira es un sentimiento negativo porque como forma parte de este complejo mundo de la agresión es parte de la naturaleza humana. Entonces es parte de la vida. Freud va a decir, hay dos grandes mociones que forman parte de esta naturaleza humana, que es Eros y Tánatos. Ustedes saben que hay mucha gente que no está de acuerdo con este tánatos, con esta pulsión de muerte, pero que sí están casi todos de acuerdo en decir que hay algo en cuanto a una pulsión destructiva. Entonces, esto de Eros y Tánatos, o del amor y de la destrucción, son parte de la vida misma. No es posible pensar la vida si no pensamos en la agresión como parte necesaria que lleva a que uno tenga la fuerza necesaria para dirigirse hacia. Eso sería la agresión, la fuerza necesaria que nos lleva a dirigirnos hacia. Entonces uno necesita cierto monto de agresión para crecer. Necesitamos cierto monto de agresión para poder pararnos ante la vida, para poder accionar ante las diversas cosas que nos va presentando la realidad. Que va a estar siempre porque existe la frustración. Entonces lo que el ser humano hace ante cualquier movimiento que la vida nos trae y que nos frustra, que no nos da lo que queremos, es que aparece el enojo. Y tiene que aparecer el enojo. Esas personas que dicen, bueno, yo no me enojo nunca y qué sé yo, me echaron del trabajo y bueno, lo acepto. Y hay que tener resignación y aceptación ante todo y vamos a decir cuidado, cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque tenemos una fuerza que tiende a salir para adelante, que tiene que ver además con la pulsión de vida. Si eso es impedido, esta fuerza va a querer seguir ahí golpeando y querer seguir saliendo. Se da un conflicto. ¿Qué vías uno encuentra para resolver el conflicto? Implica poner en marcha una serie de mecanismos, mecanismos del yo, que va a hacer que uno tienda a lidiar con el conflicto, pero no a hacer marcha atrás, porque si hacemos marcha atrás, esa agresión puede convertirse en melancolía, puede convertirse en enfermedad psicosomática y hacer que uno ataque a sus propias células. Entonces, ¿es malo enojarse? Vamos a decir que no. Lo que es malo es hacer una actitud violenta y dañar a un otro. ¿Qué pasa con la cuarentena? Todas estas cosas, todos estos impulsos, todos estos mecanismos que nos sirven en determinados momentos, ahora entran en un movimiento distinto. Hay mucha gente que está muy cómoda con la cuarentena y que dicen, no queremos salir de esto. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y sí, porque hay como un regreso al hogar, al vientre materno, en donde el conflicto con el afuera no hace problema, ¿no? El afuera está lejos, uno se crea un microcírculo bastante protegido, en donde dentro de todo está más cómodo porque podríamos decir es el grupo de personas que les cuesta el lidiar con los conflictos que trae el movimiento de la vida. Hay otra gente que le produce justamente lo contrario, les aparece mucha angustia, el estarse quietos,
el estar con pocos vínculos sociales, hace que algunas fantasías, algunas pesadillas, algunos recuerdos sean más fuertes, que invadan más al yo. Entonces, si tenían antes ciertos mecanismos de evitación, de salir afuera que ayudaban, ahora esos mecanismos no están pudiendo usarse y todo eso que se estaba tapando entra y aparece. Entonces, siempre es ese interjuego entre el afuera y el adentro. Cuando me refiero al adentro, me refiero a todas las vivencias que hemos tenido de niños y que muchas veces han dejado alguna huella, alguna situación no tan bien elaborada, que puede aparecer a través de los sueños, que puede aparecer a través de pesadillas, que puede aparecer a través de angustias que uno no puede ponerle nombre. Y que puede aparecer también a través de ciertas irrupciones de ira que uno tampoco sabe por qué reacciona como reacciona ante ciertas cosas nimias. Fantasías, fantasmas que están dando vueltas, eso haría a todo lo que es la vida interna, la vida intrapsíquica, que se pone en juego, que a veces se despierta o a veces está más tranquila, según cómo sea la realidad que cada uno está viviendo, cómo sea el afuera, cómo sea el exterior. Siempre estamos en este interjuego. Muchas veces algo que para uno es muy importante y que le despierta vivencias de mucho enojo o de mucho dolor, para el otro pueda que no sea así, porque eso va a depender de cómo qué parte interna va a tocar esa vivencia, cómo ha sido, cómo va a darse esa secuencia entre el adentro y el afuera. Con lo cual, no todos estamos viviendo la cuarentena del mismo modo. No todos vamos a tener la misma vivencia, ni no todos vamos a tener las mismas reacciones de angustia o de enojo frente, por ejemplo, a la baja de sueldo de los jubilados. Cada uno lo va a tener según cómo ha sido su historia, según cómo este hecho afecta en toda la vida psíquica interna de cada uno. Bueno, esperen que voy leyendo algunas preguntitas. Me preguntan si las alergias pueden ser reacciones propias de la angustia. Entra dentro de lo que se llama, ¿cómo estás, María Teresa? Entra dentro de lo que llamamos nosotros psicosomática. Cuando decimos psicosomática, generalmente escribimos la preguntita con un guión. La palabra con un guión, psico-somático. ¿Qué quiere decir esto? Que la psique está separada del soma, del cuerpo. Que la idea justamente es poder sacar ese guión y poder unir qué está pasando a nivel de la psiquis, a nivel psíquico, que no podemos terminar de comprender, de ligar, de simbolizar, para que una vez que comprendamos eso, no tenga que aparecer en el cuerpo. Entonces, cuando aparece en el cuerpo, es bueno tomarlo como una señal de que hay algo que está molestando. ¿Qué producen las alergias? Las alergias producen picazón. Uno siente que no puede parar de rascarse. Este rascarse nos produce más enojo todavía, más irritación. Entonces justamente a veces el cuerpo pone en evidencia algo que en la vida interna nos está produciendo mucho enojo, mucha picazón, mucha irritación. Entonces la pregunta que uno trata de hacerse ahí sería: ¿qué hay de tu vida hoy que te está produciendo irritación? Para que no tenga que aparecer eso en el cuerpo. La idea siempre es tratar de unir, de ligar y de hacernos preguntas de lo que aparece en el cuerpo al mismo nivel de qué será lo que nos está irritando o molestando. Bueno, espero que me haya sido clara.
Entonces, quiero que tratemos de comprendernos, entendernos a nosotros mismos, entender estas emociones que están apareciendo sin ponerles el título de que son malas, sin criticarnos porque sentimos enojo, sino siempre la pregunta es, a ver, ¿qué me está poniendo así? Muchas veces vamos a decir, no sé qué. Bueno, entonces prestemos atención. ¿Qué estábamos haciendo antes? ¿En qué momento del día me empecé a sentir irritable? ¿Quién apareció? ¿Qué hice antes? Hablé por teléfono con alguien. Ah, mira, ¿y qué me habrá dicho en el teléfono? Y uno va uniendo, es como si fuéramos siguiendo ese famoso hilo, ese hilito rojo, a ver a dónde, qué pasó en un comienzo. Si yo no estaba así, bueno, ¿cuándo me empecé a sentir así? Entonces, en la medida en que uno va uniendo, uno va incorporando elementos que nos ayudan a comprender por qué apareció esta emoción. Las emociones no nos aparecen porque sí. Algo tiene que haber pasado para que yo sienta tanto enojo o para que yo esté tan irritable, para que yo esté insoportable, como algunos dicen. No me soporta ni el otro ni me soporto yo. Bueno, a ver, veamos, abramos el abanico y empecemos a mirar estas emociones. Así nos empezamos a amigar con esto. Generalmente las personas que son muy iracundas, porque esto también se aprende, han tenido algún personaje, como dije antes, mamá, papá, abuelos, que han sido muy iracundos y que esta emoción salía de este modo muy abrupto. Entonces, mirar esto, con quién nos hemos identificado, también sirve para decir, bueno, pero yo no quiero ser así. Estos arranques que tengo son arranques que los tuve siempre y ya si no los quiero tener más, empiezo a tratar de desidentificarme de estas personas. Eso también ayuda para ir mirando con más detalle estas emociones que están apareciendo. Bueno, como dije antes y empezamos a hablar de violencia, en donde más uno o más nos podemos ver, porque es donde aparece mucho, es en los vínculos. Y es lindo poderlo pensar cómo aparecen estas violencias en nuestros vínculos cotidianos. Algunos autores van a decir que podemos agrupar esta violencia en los vínculos en dos grandes categorías. Una es en las violencias del decir y otra tiene que ver con las violencias del recibir. Muchas veces somos más conscientes de lo que recibimos, de lo que el otro nos hace, de lo que el otro nos dice, de cómo el otro dice lo que dice, y esto tiene que ver con que siempre es más fácil poder echarle la culpa, proyectar los enojos en el otro, proyectar lo malo, y acá sí lo malo, porque tendemos a dividir los comportamientos y las cosas que hace el otro en buenas o malas en el otro. Entonces, estas violencias en el recibir estaría puesto en esto, en mirar qué me hace, qué me dice el otro y en qué modo lo hace que yo estoy recibiendo estas violencias, estos enojos, estas iras. Pero yo voy a hacer hincapié más que nada en las violencias del decir, que es en lo único que nosotros podemos intentar hacer algo, porque tiene que ver con nosotros. Yo no puedo hacer que el otro cambie, pero sí puedo intentar yo modificar algo de lo que estoy haciendo o de lo que estoy diciendo. Entonces, para eso sirve mirarnos y prestar atención a ciertas cosas que hacemos, sea con el lenguaje, sea con la mirada, sea con los actos. A veces los actos es lo más fácil que podemos ver. La mirada también es bastante claramente porque el otro nos lo señala, pero muchas veces en el decir decimos cosas que son tomadas como comunes o pasan desapercibidas y no tenemos la capacidad de darnos cuenta qué estamos y cómo estamos hablando.
Ya voy, Viviana, con lo que están diciendo ahí, lo voy a tomar. Muchas veces esto de lo que nosotros decimos tiene que ver con que atribuimos al otro ciertas cosas. Hay como una atribución. Vos sos así, vos decís esto porque siempre estás en la tuya, siempre estás en tu mundo. Eh, Vos no me escuchás. Vos siempre me decís lo que querés, siempre me estás reclamando con lo mismo. Hacemos como ciertas generalizaciones en lo que vamos diciendo eh, que no hacen a que uno realmente pueda decir algo claro, ni pueda escuchar claramente qué nos está diciendo el otro. En estas generalizaciones hay una violencia implícita, hay una violencia oculta que sale y que tiene que ver con no poder realmente decir claramente lo que nos molesta o escuchar con detalle, con paciencia, con tiempo, lo que el otro nos quiere decir. Tendemos a darlo por sentado, a pasarlo por lo rápido, a generalizar situaciones cotidianas que hacen que la otra persona se sienta impotente o sienta que para qué nos va a decir algo si siempre es lo mismo, que no vale la pena. Entonces se van produciendo estas generalizaciones que hacen a que uno quede como resentido, que quede impotente, que se vaya amargando la vida cotidiana de las personas que están en ese vínculo sin que uno pueda ser consciente de qué es lo que va pasando. Entonces yo les voy a proponer que traten de prestar atención, de escucharse, cómo dicen las cosas, cuán claros son con lo que dicen, si hay muchas generalizaciones en cómo se vinculan con el otro, o si pueden darse el tiempo, si pueden darse esto de parar y preguntar. Sirve mucho cuando alguien está enojado que uno no reaccione, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Uno siente el ataque y enseguida viene la reacción. En los vínculos todo el tiempo estamos vivenciando que lo que el otro nos dice es un ataque o es un señalamiento. Nos está haciendo alguna ofrenda narcisista, no nos está señalando algo y no, eso nos duele, entonces nosotros nos defendemos y contraatacamos. Ese es el mecanismo más común que aparece en los vínculos humanos. Si en lugar de contraatacar podríamos darnos el espacio de preguntar: ¿por qué me decís esto? O a ver, ¿qué me estás queriendo decir? Esa preguntita tan simple, ¿qué me estás queriendo decir?, hace que el otro pueda explicarse, explayarse un poco y que nosotros podamos escuchar ya sin esta necesidad de contraatacar, sino de dar un espacio. A ver, realmente, a ver si puedo escuchar lo que el otro me dice. Entonces, esto de los espacios es fundamental cuando uno siente enojo. No reaccionar enseguida, no contraatacar, no responder, sino darse ese tiempo. Si estoy muy enojado y siento que el enojo estoy por sacarme, estoy a punto de agarrar a alguien o tirar algo o con la lengua ser muy agresivo, mejor irse. Lo mejor que uno puede hacer cuando está en una situación que siente que va a ser avasallado es cambiar de situación. Si no puedo salir a la calle, me voy al baño, me pongo a hablar con alguien, le pido a alguien, a algún amigo, a alguien conocido, necesito descargarme, escúchame y no me digas nada, ¿no? Entonces, bueno, esto de alejarme de la situación que está caliente. Cuando hay algo de ira y algo de bronca, estamos todos calientes. Entonces no hay posibilidad de poder hacer que la razón, de poder hacer que entre y que podamos pensar, poner pensamiento a esto que el impulso nos está trayendo. Bueno,
Me dice Viviana, hola Viviana, nadie puede hacerte sufrir sin tu consentimiento. Bueno, es complejo esto, porque cuando se dan los vínculos violentos, no es que muchas veces no es que ni está el deseo de hacer sufrir al otro, que esto sería ya del lado del sadismo, que es bastante más complicado porque hay cierto placer en hacerle daño al otro, que no es lo que generalmente ocurre, ni uno le da el consentimiento, sino que los vínculos se van tramando de un modo tan rápido y a veces tan similares a los que hemos vivido en nuestra infancia que no somos conscientes de cómo se va dando esa trama. El consentimiento muchas veces es inconsciente, claro que sí, no es algo consciente, pero sí más es algo que excede muchas veces a que uno lo pueda comprender. Por eso es que hace falta detenimiento, hace falta mirar mucho y tratar de hacer una mirada en detalle de cómo se da el vínculo, de por qué estoy con esta persona, por qué acepto y me someto. Muchas veces se da este sometimiento por miedo, por temor a que el otro se enoje más, por temor a que el sufrimiento pueda ser mayor o que la situación se torne más inmanejable. Entonces, cuando hay una situación de violencia, es muy complejo porque esto perdura en el tiempo, se va entramando, se va tejiendo de tal modo que ninguno de los dos o del vínculo familiar a veces que es violento, ninguno puede salir fácilmente de eso o muchas veces creen que salió y después vuelven a tejer otros vínculos de la misma característica. No es imposible, pero sí implica que uno esté muy atento. ¿Pero muy atento a qué? A cómo uno reacciona, que es siempre lo único que podemos hacer. El otro va a cambiar en la medida en que cambiamos nosotros. El otro va a cambiar en la medida en que nosotros dejamos de hacer lo que hacemos siempre y podemos cambiar de repertorio, podemos cambiar de lugar para leer las cosas y podemos hacer alguna otra acción distinta a la que solemos hacer siempre. Hola Adriana. Viviana me dice, me refiero a pensar lo propio. Exactamente, en ese sentido, claro que sí, Viviana. Es importante siempre pensar lo propio. Eso es la única salida. Entonces, en algún modo, tenemos que tratar también de desmitificar esto de que de que se puede vivir sin enojarse, de que hay que tratar de estar siempre en paz, en una vida amorosa, armoniosa. Y estos son ideales, ¿eh? Es lindo caminar hacia, pero tenemos que saber que la vida es conflicto. Y que esto es lo principal. La vida es conflicto y nos va a traer todo el tiempo situaciones que van a despertarnos cosas que creíamos que ya las teníamos manejadas, conocidas, entonces que a veces uno cree que está que hemos hecho muchos pasos en un sentido de autoconocimiento y que de pronto la vida nos hizo algún clic o nos trajo algo que nos volvió a despertar una situación inmanejable. Entonces no asustarnos, sino volver a decir, bueno, tengo que seguir mirando esto, tengo que seguir trabajando con esto, a ver qué otra cosa nueva o qué otra cosa que ya vi tengo que rever. Entonces aceptar que la vida es conflicto, es caos y que en este interjuego de Eros y de Tánatos nos vamos a ir cada vez poniendo más fuertes y cada vez usar más estrategias para ir afrontando estas cosas que en buena hora la vida nos traiga. En la medida en que la vida nos sigue trayendo movimiento, nos sigue trayendo alternativas, cosas que nos hacen pararnos con dificultad, pararnos con decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Ponernos en acción, es porque estamos vivos.
¿Mm? Entonces, en la medida en que estemos vivos, todas estas pasiones van a seguir estando y en buena hora que estén. El punto es poder ser conscientes si en algún momento esto nos avasalla y hacemos daño al otro. Si hacemos daño al otro, ahí es donde tenemos que poder seguir preguntando y repreguntando y remirando este complejo mundo interno para ver qué se está poniendo en juego en esto. Bueno, quiero leerles una cosa que me gustó. Les voy a leer dos cositas. Una cosa es que le dijo Freud a Luz Salomé, que es muy cortita y dice: no existe en el mundo mayor fuerza que la de una pasión dominada y reconducida. Pasión dominada y reconducida. Esto abre a lo bueno, que es seguir sublimando, seguir buscando nuevos caminos, nuevas posibilidades, nuevos modos para que encontrar en donde uno pueda desarrollar creativamente estas pasiones, estas pulsiones que tienen que ver con la fuerza. En muchos casos fuerzas de vida y en otros que son fuerzas de destrucción, pero que si uno las encausa pueden ligarse a estas fuerzas de vida y hacer que uno la pase muy bien. Quiero terminar hoy con quizás lo conocen, es un cuentito de Bucay que me gusta mucho, que se los voy a leer resumidos porque es bastante largo y que tiene que ver con el cuento de la tristeza y la furia. Lo pueden encontrar en Google, es el cuento de Bucay y dice: en un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino que era la de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque y que era la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Bueno, les dejo este pequeño cuentito y nos vamos a despedir acá hasta el próximo miércoles, que voy a estar hablando de algún otro capital. Si quieren hacer alguna preguntita,
me escriben, lo dejan acá en el Facebook, que yo el próximo miércoles lo voy a retomar. Espero bueno, que hayan podido disfrutar la clase y muchas gracias por estar. Les mando un beso a todos. Hasta la próxima. Gracias, Viviana. Gracias, María Teresa. Gracias, Adriana. Gracias. Pues esa clase, mañana hablado de la enviar, ahí la bula, Marcio Rutia, ¿lista? ¿Leíste el otro? Dale.